En Nochebuena, mi suegra me humilló públicamente: vete a casa y vuelve solo para pagar la cuenta. Sentí una indignación feroz, pero no me callé. Mi respuesta, fría como el hielo, reveló los 2000 euros que le presté a mi cuñado Javier, dinero de mis ahorros para Sofía. Ella, arrogante, palideció al instante. No creerá lo que hice después, fue el principio del fin. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 42 años. Siempre creí que la paciencia era la base sobre la que se construía una familia. Que el esfuerzo silencioso, con el tiempo, se convertiría en respeto. Pero un día, en la noche más importante del año, aprendí la lección más dura de todas: que hay sacrificios que nadie ve y que el silencio, a veces, no es oro. Es simplemente olvido. Aquella Nochebuena, todo debía ser perfecto. Había reservado mesa en un pequeño restaurante del centro, uno de esos sitios con manteles de tela y luz cálida que huelen a buena comida y a recuerdos por crear. Una mesa para 6. Ni uno más, ni uno menos. Éramos mi marido, Carlos, mis suegros, Antonio e Isabel, nuestra hija Sofía, y yo. Pero el destino, o más bien mi suegra, tenía otros planes. Estábamos sentados, con el murmullo de otras familias felices a nuestro alrededor, cuando la puerta del reservado se abrió. Era Isabel. Y no venía sola. Detrás de ella, como una sombra inevitable, aparecieron mi cuñado Javier, su mujer y sus 2 hijos. 4 personas más. 10 en total. El aire se volvió denso. La mesa, de repente, parecía diminuta. Carlos, mi marido, se tensó a mi lado. Pude sentirlo. Fue un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero yo lo conocía bien. Era el preludio de su silencio. Mi suegra sonreía, una sonrisa ancha y triunfal que no llegaba a sus ojos. ¿Qué es una Nochebuena sin la familia al completo?, dijo, su voz resonando en la pequeña sala. No te preocupes, nuera, ya me he encargado yo de que añadan sillas. Yo no dije nada. Solo asentí. ¿Qué podía decir? La batalla ya estaba perdida antes de empezar. Me limité a ver cómo el camarero, con el rostro cansado, traía sillas extra y las apretujaba en los huecos, convirtiendo nuestra mesa íntima en un caos incómodo. La cena transcurrió entre ruidos forzados y silencios pesados. Yo sentía la mirada de Isabel sobre mí a cada instante. Una mirada que no juzgaba. Sentenciaba. Ella sabía que la cuenta final sería mucho más alta de lo que yo había planeado. Lo sabía, y creo que, en el fondo, lo disfrutaba. El momento llegó al final, con los restos del cordero asado en los platos y las copas medio vacías. Yo hacía un gesto discreto al camarero para pedir la cuenta, cuando la voz de mi suegra cortó el aire. Fría. Clara. Como el filo de un cuchillo. Me miró fijamente, por encima de las cabezas de todos, y dijo: vete a casa y vuelve cuando terminemos de comer para pagar la cuenta. El tiempo se detuvo. El murmullo del restaurante desapareció. Solo existía esa frase, flotando en el aire entre ella y yo. No fue un grito. Fue peor. Fue una orden pronunciada con la calma de quien se sabe con el poder absoluto. Me estaba despidiendo de mi propia celebración. Me estaba reduciendo a una cartera. Miré a mi alrededor. Javier, mi cuñado, tenía la vista clavada en su plato, de repente muy interesado en una miga de pan. Su mujer miraba al techo. Mi suegro, Antonio, me sostuvo la mirada un segundo, con algo que parecía una mezcla de pena y resignación. ¿Y Carlos? Carlos miraba su teléfono, como si una llamada urgente fuera a salvarlo del momento. Pero el teléfono no sonó. Sentí un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por todo mi cuerpo.
Era el frío de 12 años de navidades pasadas, de cumpleaños olvidados, de sacrificios invisibles. Era el frío de la humillación. Respiré hondo. Una sola vez. Y entonces, la Elena que siempre callaba, la que siempre cedía por mantener la paz, murió en esa silla. Levanté la vista y miré a mi suegra. Incluso le ofrecí una pequeña sonrisa, la más tranquila que pude encontrar dentro de mí. Mi voz, cuando salió, no tembló. Salió serena, casi conversacional, pero cada palabra pesaba una tonelada. Claro, suegra, dije. Pero entonces, por favor, envíame también la factura del préstamo de 2.000 euros para la reforma de la casa de Javier, que parece que todos han olvidado quién lo pagó. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Vi el color abandonar el rostro de Isabel. Se quedó pálida. Completamente pálida. Como si mis palabras le hubieran robado el aire de los pulmones. Para entender por qué unas simples palabras, dichas en voz baja, pudieron demoler los cimientos de una familia, hay que volver atrás. Hay que entender el peso del silencio que las precedió. Mirando hacia atrás, veo mi vida como una sucesión de nochebuenas. Cada una, un pequeño eco de la anterior. Cada una gota más en el vaso de mi paciencia. Recuerdo la primera. Recién casada con Carlos. Estaba llena de ilusiones. Creía que con amor y esfuerzo, todo sería armonía. Ingenua de mí. Isabel siempre fue una mujer de carácter fuerte. De esas que mandan con la mirada. Las que con una frase, sin levantar la voz, pueden dejarte helada. El primer roce fue sutil. Una Navidad, Carlos y yo habíamos planeado un pequeño viaje. Sofía era muy pequeña, y nos hacía ilusión ir a una casa rural en la sierra. Habíamos ahorrado, teníamos todo listo. Pero una semana antes, Isabel llamó. Carlos, hijo, me siento un poco indispuesta. Nada grave, no te preocupes. Pero me vendría bien tenerte cerca. Especialmente en estas fechas tan señaladas. Carlos me miró. Yo ya sabía lo que significaba esa llamada. Adiós casa rural. Adiós fin de semana romántico. Ya conoces a mamá, Elena, me dijo con un suspiro. No te lo tomes a mal. Otro año será. Y así, la Nochebuena se pasó en su casa. Entre silencios incómodos y la mirada vigilante de Isabel. La sopa de pescado me supo amarga ese año. Otro año, logré un ascenso importante en el trabajo. Estaba feliz. Realmente feliz. En una comida familiar, con todos sentados alrededor de una paella humeante, me atreví a contarlo. Con cierto orgullo, tengo que admitirlo. Isabel me escuchó. Asintió lentamente. Luego, antes de que pudiera terminar, se volvió hacia Carlos. Lo importante para una mujer es cuidar de su casa, Carlos. Que tus hijos crezcan bien. Lo demás es secundario. Ya sabes, la estabilidad del hogar, eso es lo que cuenta. Su voz era suave. Casi dulce. Pero cada palabra era un golpe. Un puñal sutil. Una forma elegante de decir, tu éxito fuera de casa no significa nada aquí. Sentí como la alegría se me escapaba por los dedos. Carlos, una vez más, solo me apretó la mano por debajo de la mesa. Sin decir nada. ¿Y qué decir de las comparaciones? Ah, las comparaciones. Isabel tenía una amiga, Teresa, cuya nuera, María, era la nuera perfecta. María siempre estaba disponible. María cocinaba como los ángeles. María no trabajaba fuera de casa, así que podía dedicarse por completo a su familia política. «Qué suerte tiene Teresa con María», decía Isabel en voz alta, mirándome de reojo,
mientras yo intentaba disimular mi rabia picando la ensalada. Una joya, te lo digo yo. No como otras, que tienen la cabeza en otras cosas. Cada comentario, cada mirada, cada silencio de Carlos. Eran pequeñas cargas que se iban acumulando. No eran grandes estallidos, no. Eran goteos constantes. Erosiones lentas que iban minando mi ánimo, mi autoestima. Me repetía a mí misma, son familia. Hay que ceder. Hay que ser paciente. Por Sofía. Por Carlos. Por mantener la paz. Pero la paz, a veces, es solo la ausencia de guerra. No la presencia de armonía. Era una paz fría, la de un campo de batalla cubierto de nieve. Y debajo de esa nieve, la tierra seguía helada. Mi corazón, de alguna manera, también se estaba helando. Lo reconozco. Carlos siempre tenía la misma respuesta a mis quejas, a mis silencios. Ya conoces a mamá, Elena. No te lo tomes a mal. Ella es así. Vieja escuela. Vieja escuela. Como si eso justificara el desprecio. Como si mis sentimientos no contaran. Y así, año tras año, nochebuena tras nochebuena, yo seguía intentando ser la nuera ideal. La nuera que cocinaba, la que limpiaba, la que organizaba. La que aguantaba. La que se tragaba las lágrimas en silencio en la ducha, para que Sofía no me viera. Cada una de esas navidades me dejó un pozo amargo. Un peso. Un peso que arrastraba, sin saber hasta cuándo podría soportarlo. Después de tantas nochebuenas en casa de mis suegros, nochebuenas que para mí nunca fueron realmente nuestras, decidí que este año sería diferente. Sofía ya tenía 8 años. Quería que tuviera un recuerdo feliz de la Navidad. Un recuerdo sin miradas de juicio, sin comentarios punzantes. Un recuerdo de calidez familiar. De nuestra pequeña familia. Así que, contra la opinión tácita de Isabel, reservé en un restaurante. No era un lugar extravagante, pero era elegante. Acogedor. La decoración con luces suaves, el aroma a romero y a vino. Un lugar donde nos sentiríamos especiales. Y lo más importante, era un lugar neutral. Sin la sombra de mi suegra planeando sobre cada plato que yo ponía en la mesa. Una mesa para 6. Justo para nosotros. Carlos, Sofía, mis suegros y yo. Quería que esta Nochebuena fuera un nuevo comienzo. Un pequeño acto de independencia. Quería demostrar a Isabel que yo también sabía organizar, que podía crear un ambiente festivo. Tal vez, solo tal vez, me reconocería. Pero había algo más. Algo que pesaba sobre mi corazón, más que el precio de la cena en un restaurante. Eran 2000 euros. Unos meses antes, Isabel me había abordado. Fue un día en el que Carlos no estaba. Se sentó a mi lado en el sofá, con una de esas sonrisas amables que rara vez usaba conmigo. Elena, cariño, me dijo, tomando mi mano. Tú eres como una hija para mí. Te aprecio mucho. Y sé que podemos contar contigo. Mi estómago se encogió. Conocía esa introducción. Siempre venía seguida de un favor que yo no podía, o no debía, negar. Javier, continuó, refiriéndose a mi cuñado, quiere reformar el baño de su casa. Sabes, los niños crecen, necesitan más espacio. Pero con los gastos, no llega. Es un buen chico, pero es un poco despistado con el dinero. Yo asentí. Despistado era un eufemismo. Javier era un pozo sin fondo. Así que, nos preguntábamos si tú podrías echarle una mano. Un pequeño préstamo. 2000 euros. Nosotros te lo devolveremos en cuanto podamos. Es por la familia, ya sabes.
2.000 euros. No era una fortuna, pero para mí, era un tesoro. Era el dinero que había estado ahorrando, euro a euro, para poder pintar y redecorar la habitación de Sofía. Quería hacerle una sorpresa. Quería que su espacio fuera suyo, especial. Pero la frase "es por la familia" me ató las manos. Me sentí acorralada. Y me sentí importante, de alguna manera. Me estaban confiando un problema. Le di el dinero a Isabel. Ella me dio las gracias con un beso en la mejilla, algo que rara vez hacía. Eres un sol, Elena. Te lo devolveremos. Me sentí una tonta. Una buena tonta, quizás. Pasaron los meses. 1 mes. 2 meses. 5 meses. Nadie dijo nada de los 2.000 euros. Javier parecía haber olvidado por completo la reforma de su baño. O quizás la había terminado con mi dinero. Cuando, con la mayor delicadeza del mundo, intenté sacar el tema con Isabel, ella me miró con una expresión de sorpresa fingida. «Ay, hija», me dijo, como si yo fuera una niña caprichosa, con tantas cosas en la cabeza, ¿qué más da? Somos familia. Ya se arreglará. ¿Vas a andar ahora con estas pequeñeces? Pequeñeces. Para ella. Para mí, eran 2.000 euros de ilusión rota. Eran las paredes sin pintar de Sofía. Era la enésima vez que mis necesidades, mis sacrificios, se consideraban pequeñeces frente a los caprichos de otros. Y así, con esa sensación amarga, llegué a la noche del 24 de diciembre, esperando que, por una vez, todo saliera bien. ¿Alguna vez han sentido que, por más que se esfuercen, parece que nunca es suficiente para algunas personas? Déjeme su historia en los comentarios, me encantará leerles y saber que no estoy sola en esto. Ahora, volvamos al restaurante. Mis palabras colgaron en el aire, pesadas. Vi a Isabel palidecer. Su sonrisa se borró. Sus labios, antes tensos, ahora temblaban levemente. Era una victoria amarga, lo sé. Pero en ese instante, no sentí arrepentimiento. Sentí una liberación. Carlos, a mi lado, se revolvió en su silla. Su rostro, antes pálido por la vergüenza, ahora se tornaba rojo. Me miró, con los ojos muy abiertos, y balbuceó: «Elena, ¿qué estás diciendo?» No le respondí. Mi mirada estaba fija en Isabel. Quería que viera. Que entendiera. Que por una vez, la verdad fuera un espejo cruel. Javier, mi cuñado, seguía mirando su plato. Pero su cara estaba lívida. Y el silencio era un abismo que se tragaba cada pequeña risa, cada murmullo del restaurante. Las otras mesas parecían ajenas, pero yo sentía que todos los ojos estaban sobre nosotros. El cordero asado, el vino tinto, las luces de Navidad. Todo se volvió irreal. La Nochebuena que yo había soñado se había convertido en un campo de batalla. Entonces, mi suegro Antonio. Él fue el único que me miró de verdad. Sus ojos, normalmente tan tranquilos, expresaban una mezcla de asombro, tristeza, y algo que parecía comprensión. Un atisbo de apoyo, tal vez. Un gesto mínimo. Pero significativo. El camarero apareció con la cuenta. La puso en la mesa, sin saber la tormenta que acababa de desatarse. Carlos seguía en shock, incapaz de moverse. Isabel estaba petrificada. Comprendí que no había nada más que hacer allí. No quedaba dignidad, ni alegría. Solo los escombros de una celebración forzada. Mi voz, cuando hablé de nuevo, fue suave. Firme. Sofía, cariño, le dije a mi hija, que me miraba con sus grandes ojos de niña, sin entender lo que pasaba. Vámonos.
La fiesta ha terminado para nosotras. Me puse de pie. Lentamente. Mis piernas temblaban un poco, lo admito, pero mantuve la compostura. Saqué un billete de 50 euros de mi bolso y lo puse sobre la cuenta. No para pagar todo, claro, sino para cubrir el refresco de Sofía y la propina. Un pequeño gesto de independencia, quizás. De no deberle nada a nadie en ese momento. No esperé respuesta. No esperé a Carlos. Simplemente tomé la mano pequeña y suave de Sofía. Y nos dirigimos hacia la salida. Dejé atrás las miradas atónitas. El silencio tenso. Dejé atrás a Carlos, que por primera vez en nuestra vida, no me siguió. Cuando cruzamos la puerta del restaurante, el aire fresco de la calle me golpeó la cara. Era frío, cortante, pero lo sentí como un soplo de libertad. Sofía me miró. Su voz, tan pura y sin malicia, rompió la burbuja de mis pensamientos. «¿Mamá?», preguntó, apretando mi mano. ¿Por qué la abuela Isabel se puso tan pálida? Su pregunta me llegó al alma. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo le explicaba a mi hija que su abuela, a la que tanto quería, era capaz de tanta crueldad? ¿Cómo le explicaba que su madre, la que siempre había querido mantener la paz, había estallado de esa manera? No quería sembrar odio en su corazón. No quería que viera el lado oscuro de la familia. Hija, le dije, acariciándole el pelo. A veces, los adultos decimos cosas que nos duelen. Y a veces, la verdad es un color que no nos gusta ver en la cara de los demás. Ella no entendió, claro. Pero su pregunta me hizo consciente del peso de mis acciones. Ya no era solo yo. Era Sofía. Y por ella, no podía dar marcha atrás. El camino que acababa de tomar, aunque solitario, era el único posible. Volvimos a casa, al silencio de nuestro piso. Sofía, cansada y confundida, se durmió en mis brazos. La acosté con cuidado en su cama, le di un beso en la frente y me senté en el sofá, esperando. Esperando a Carlos. No sabía si vendría. O cuándo. Pero sabía que, cuando lo hiciera, tendríamos que hablar. Pasó una hora. Luego otra. El tic-tac del reloj en la pared era el único sonido. Cada minuto era una punzada. Una mezcla de rabia por su ausencia y una tristeza profunda por su pasividad. Finalmente, la llave giró en la cerradura. Carlos entró. Su rostro estaba desencajado. Cansado. Y me miró con una mezcla de reproche y desconcierto. Se quitó el abrigo en silencio y se sentó en el sillón de enfrente, sin encender la luz principal. Solo la lámpara del rincón, creando sombras largas y distorsionadas. ¿Era necesario, Elena?, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Delante de todos? Has humillado a mi madre. No grité. No lloré. Ya no había lágrimas para derramar. Había pasado demasiadas nochebuenas llorando en silencio. La humillación, Carlos, respondí con calma, mi voz sorprendentemente firme, fue cuando tu madre me dijo que volviera solo para pagar. La humillación es cada vez que me desprecia y tú te quedas callado. Cada vez que me exige un sacrificio y luego lo olvida. Lo de hoy no fue una humillación. Hice una pausa. Corta. Precisa. Lo de hoy, continué, fue la verdad. Él bajó la mirada. Se pasó una mano por el pelo, nervioso. Elena, ¿sabes cómo es mi madre? Es su forma de ser. No puedes esperar que cambie a estas alturas. No espero que cambie, Carlos, le dije, levantándome y sentándome a su lado. Mi voz seguía tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de años de frustración. Espero que tú cambies.
Espero que tú me defiendas. Que me protejas. Que me des mi lugar. Él me miró a los ojos. Había dolor en su mirada. Confusión. Y algo de miedo. No te pido que elijas entre tu madre y yo, Carlos, le dije. Apreté su mano. Fría. Inerte. Te pido que me defiendas cuando se me falta el respeto. Te pido que seas un equipo conmigo. A partir de ahora, o estamos juntos en esto como un equipo, o no estaremos de ninguna manera. Mis palabras lo golpearon. Lo sé. Vi la lucha en sus ojos. La lealtad a su madre, el amor por mí, la imagen de Sofía. Todo se mezclaba en una tormenta silenciosa dentro de él. Él no pudo contestar. No dijo nada. Solo se quedó allí, sentado en el sofá, en la penumbra de nuestra sala. Su silencio, esta vez, no fue el de la indiferencia. Fue el de la reflexión. El de la comprensión que empieza a abrirse paso en medio de la niebla. Era un silencio diferente. Un silencio que, por primera vez, me dio una pequeña y frágil esperanza. Después de aquella Nochebuena en el restaurante, de mi respuesta, de la cara lívida de Isabel y de nuestra salida abrupta, una extraña calma se instaló en nuestro pequeño piso. Era una calma tensa. Como el aire antes de una tormenta. Carlos, mi marido, se había encerrado en sí mismo. Tras aquella conversación en la sala, su mirada ya no era de conflicto abierto. Ahora era de una profunda melancolía. De agotamiento. Yo sabía, lo sentía en lo más hondo, que la aparente tranquilidad en nuestra casa era solo el ojo del huracán. Isabel, mi suegra, no era de las que se rendían fácilmente. Su nueva estrategia no fue el enfrentamiento directo. No. Ella era mucho más astuta que eso. Optó por la manipulación silenciosa. La llamé, en mis pensamientos, la sombra de la culpa. Los mensajes de texto empezaron al día siguiente. Y las llamadas. No eran para mí. Eran, por supuesto, para Carlos. Llegaban a cualquier hora. A veces, cuando él estaba en el trabajo, otras, al caer la noche, cuando ya estábamos preparándonos para dormir. Mensajes cortos. Con un tono lastimero. Un tono que yo conocía bien. Carlos, hijo, me encuentro tan débil. Tu madre no está bien. El corazón no me da para disgustos a estas alturas de la vida. Me siento tan sola en esta casa grande. Echo de menos verte, cariño. Tu padre, ya sabes, con sus cosas. Anoche no pude dormir. Demasiadas penas en el corazón de una madre vieja. La vida es dura cuando uno se hace mayor y se siente olvidado. Al principio, Carlos los leía con el ceño fruncido. Suspiraba. Luego, empezó a contestar. A veces, con disimulo. O eso creía él. Se alejaba al balcón, o iba a la cocina, creyendo que yo no me daría cuenta. Pero yo lo notaba. Notaba cada pequeña ausencia. Cada suspiro. Cada cambio en su mirada. Sus llamadas con Isabel se volvieron más frecuentes. Y su voz, cuando hablaba con ella, siempre era suave. Preocupada. Como si caminara sobre cristales rotos. Los cambios en Carlos eran sutiles. Como el lento descenso de la temperatura en invierno. Empezó a llegar más tarde del trabajo. Decía que tenía más tareas, más reuniones. Pero yo sabía que pasaba tiempo en casa de su madre. Volvía con los hombros más caídos. Con un aire de tristeza que antes no tenía. Suspiraba más a menudo. Evitaba mi mirada. Y se irritaba con facilidad por las pequeñas cosas. El ruido de Sofía jugando. Un plato que se caía en la cocina.
Un día, después de una de esas conversaciones telefónicas furtivas, me acerqué a él. Estaba sentado en el sofá, con la vista perdida en la pantalla del televisor, aunque sé que no estaba prestando atención. Carlos, tenemos que hablar de tu madre, le dije. Mi voz era suave, intentando no asustarlo. De cómo esto nos está afectando a los dos. A nosotros. A nuestra casa. Él no me miró. Su mirada estaba fija en la pantalla, en un partido de fútbol sin importancia. Ahora no. Elena, me espetó. Su tono era seco. Había una frialdad nueva en su voz. Una que nunca había escuchado antes. Mamá no está bien, ¿no lo entiendes? Lo último que necesita es que hablemos de esto. Déjalo estar, por favor. Sentí una punzada de dolor. Una aguda, fría. No era solo la indiferencia de Carlos lo que me dolía. Era la injusticia. Ella era la que nos había herido. La que nos había humillado. Y ahora era ella quien se victimizaba, arrastrando a Carlos a su juego. A su telaraña de culpa. Había una distancia entre nosotros. Un muro invisible que Isabel había comenzado a construir. Ladrillo a ladrillo. Con cada llamada. Con cada suspiro fingido. Con cada palabra de lamento. Hubo días en que Carlos se despertaba con los ojos hinchados. Yo sabía que había estado llorando en silencio. Probablemente, tras una de esas llamadas nocturnas de su madre. Me dolía verlo así. Me dolía su sufrimiento, su cara de hombre vencido. Pero también me dolía su silencio. Su incapacidad para ver más allá de la culpa que su madre le imponía. Un sábado por la mañana, Sofía estaba dibujando en la alfombra. Levantó su cabeza, con sus ojos grandes y curiosos, y me preguntó, «Mamá, ¿por qué papá está siempre tan triste? ¿Es por la abuela Isabel?» Miré a mi hija. Una rabia silenciosa, fría, se encendió en mí. No podía permitir que la infelicidad de Isabel, su necesidad de control, envenenara también la vida de mi hija. Que nublara la sonrisa de Sofía. Era una batalla silenciosa. Una guerra de nervios. Y yo, por primera vez, estaba dispuesta a no reaccionar con ira. A observar. A esperar el momento. A no cometer el error de mi suegra. No le recriminé a Carlos sus llamadas. Ni sus cambios de humor. No le forcé a hablar de lo que él no quería hablar. Solo me limité a cuidar de Sofía. A asegurarme de que nuestra casa siguiera siendo un remanso de paz para ella. Un lugar de risas, de dibujos, de historias antes de dormir. Yo creía, con una fe profunda, que la verdad, a veces, tiene que abrirse camino por sí sola. Y yo confiaba en que Carlos, tarde o temprano, vería la luz. Que la venda de la culpa caería de sus ojos. Mi estrategia era simple. Paciencia. Y mantener nuestro hogar como un faro de estabilidad en medio de la tormenta. Eso era todo lo que podía hacer. Y lo haría con todas mis fuerzas. La casa, después de días de mensajes de culpa y silencios cargados, se había convertido en un lugar de extraña quietud. Carlos se movía como una sombra, cargado con el peso invisible de las lamentaciones de su madre. Su cara se había vuelto más delgada, sus ojos, más hundidos. Yo lo observaba. Cuidaba mi propio silencio. Sabía que cualquier palabra mía, cualquier reproche, solo serviría para empujarlo más lejos, más adentro de esa maraña de culpa que Isabel tejía a su alrededor. La única luz, la única certeza en aquellos días sombríos, era Sofía. Su risa. Sus dibujos de colores que llenaban la nevera. Ella, ajena a la tensión que flotaba en el aire, era mi ancla. Mi razón para mantener la calma. Fue entonces cuando llegó la llamada más inesperada de todas.
Sonó mi teléfono una mañana. Un número que no reconocía. Estaba en la cocina, preparando el almuerzo para Sofía. Dudé en contestar. Pensé que sería algún comercial, o quizá Javier con alguna queja nueva. Pero algo, una intuición, me impulsó a descolgar. Elena, soy Antonio, dijo una voz tranquila al otro lado de la línea. Era mi suegro. Su voz, siempre tan pausada, tan serena. ¿Tienes un rato esta tarde para tomar un café? Me gustaría hablar contigo. Si te viene bien, claro. Me quedé helada. Por un instante, el cuchillo en mi mano se detuvo sobre la tabla de cortar. Antonio. Mi suegro. El hombre que, durante 12 años, había sido una figura silenciosa en la periferia de nuestra vida. Un hombre que rara vez, casi nunca, se inmiscuía en los asuntos familiares. Su voz era siempre de una calma inquebrantable, de una autoridad que no necesitaba gritar para imponerse. ¿Hablar conmigo? ¿A solas? Aquello era algo inaudito. Sí, Antonio. Sí, claro, le respondí, mi voz sonaba más nerviosa de lo que quería. ¿Dónde y a qué hora? Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo. Un lugar discreto, con mesas de madera y un aroma reconfortante a café recién molido. Él ya estaba sentado en una de las mesas de la esquina, con una taza de café solo humeante frente a él. La luz de la tarde entraba por el ventanal, dándole a su rostro, ya marcado por la edad, un aire de sabia serenidad. Me ofreció una sonrisa. Una sonrisa tenue, sin dientes, pero sincera. Una sonrisa sin rastro de juicio. Gracias por venir, Elena, dijo. Su voz era grave, profunda. Pedí mi café con leche y nos sumimos en un silencio. Pero no era el silencio incómodo de la Nochebuena. Ni el silencio pesado de Carlos. Era un silencio diferente. Un silencio cómodo. El de alguien que sabe escuchar. El de quien sabe esperar el momento justo para hablar. Antonio me miró directamente a los ojos. Sus ojos, antes llenos de esa resignación que había visto en el restaurante, ahora tenían una chispa de determinación. He callado demasiado tiempo, Elena, empezó. Su voz era lenta, cada palabra escogida con sumo cuidado. He visto muchas cosas. He visto cómo Isabel ama a Carlos, a su manera. Pero esa manera, hija, es una manera que nos está haciendo daño a todos. Con su amor, también ejerce un control que asfixia. Con su amor, también manipula. Y eso no es amor, Elena. Es otra cosa. Sentí un nudo en la garganta. Tan fuerte que me impedía tragar. Nadie. Nunca. Ni siquiera Carlos. Nadie en esa familia me había hablado así. Con tanta claridad. Con tanta honestidad. Era como si un peso inmenso se me cayera de los hombros. Tú hiciste bien, Elena, continuó, su voz se hizo un poco más firme. Aquella Nochebuena. Aquella frase. Era la única forma de que Isabel abriera los ojos. O, al menos, de que todos los demás lo hicieran. No te rindas. Por tu hija. Por ti. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Me esforcé por contenerlas. No quería llorar delante de mi suegro. Pero la emoción era demasiado grande. Era la primera vez que alguien, de la propia familia de Carlos, me daba la razón. ¿Qué validaba mi dolor? Mi frustración. Mi rabia. Antonio me tendió una servilleta de papel. No te avergüences, dijo con una pequeña sonrisa. Las lágrimas a veces son necesarias. Son la forma de limpiar el alma. Me sequé los ojos. Y sentí una fuerza renovada nacer dentro de mí.
Carlos es un buen hijo, dijo Antonio, casi como un murmullo, como si hablara más consigo mismo que conmigo. Pero necesita tiempo. Necesita ver la realidad sin el velo de la culpa que su madre le ha puesto encima. Tú tienes que ser su roca, Elena. Demuéstrale tu firmeza. Demuéstrale que la familia que has construido con él, la que incluye a Sofía, merece ser defendida. Que vale la pena luchar por ella. Terminamos nuestros cafés en silencio. Nos despedimos con un apretón de manos. No hubo promesas grandilocuentes de su parte. Ni planes de acción detallados. Solo la certeza, una certeza cálida y reconfortante, de que no estaba sola. Solo la fuerza de una comprensión inesperada que me llegó en el momento más oscuro. Aquella noche, cuando Carlos llegó a casa, lo noté. No sabía qué había pasado. Antonio no me dijo que hablaría con él, ni yo le pregunté. Pero noté algo diferente. Su mirada hacia mí había cambiado. Ya no había solo culpa o cansancio. Había una semilla de reflexión. Una semilla de duda. Su rostro, aunque aún marcado por la preocupación, no tenía esa desesperación de los días anteriores. No sabía que habían hablado mi suegro y mi marido. Pero intuía que Antonio, en su sabiduría silenciosa, había plantado algo importante. Algo que empezaría a crecer en el corazón de Carlos. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza, lentamente, muy lentamente, empezaba a inclinarse a nuestro favor. Y con esa pequeña victoria en el corazón, con la certeza de que tenía un aliado, supe que no estaba sola en esta batalla. Si usted ha llegado hasta aquí, por favor, déjeme un comentario con un o una abajo, para saber que todavía tengo compañeros de viaje en este camino. Su presencia es mi mayor aliento para continuar con la última parte, la parte en que el destino de mi familia se decide. Gracias por escuchar el canal Corazones de Millonarios. El camino hacia la claridad de Carlos no fue fácil. Antonio había sembrado la semilla, sí, pero Isabel no iba a permitir que germinara. Sentía que su poder, su control, se tambaleaba. Y una mujer como ella, que había basado toda su vida en tener la última palabra, no iba a ceder sin una batalla final. La más cruel. Fue una tarde. Estaba en el trabajo, sumergida en mis papeles, cuando mi teléfono vibró. Era una llamada de Javier, mi cuñado. Su voz, normalmente tan despreocupada, estaba alterada. Llenó el silencio de la oficina con un tono de pánico mal disimulado. Elena, tienes que avisar a Carlos. Vente al hospital. Corre. Mamá se ha desmayado. Dice que le ha dado un ataque al corazón. Es grave. Muy grave. El corazón se me encogió. A pesar de todo. A pesar de las humillaciones. A pesar del dolor que me había causado, Isabel era la madre de Carlos. La abuela de Sofía. Era familia. En ese momento, no había lugar para el rencor. Solo para la preocupación. Dejé a Sofía con la vecina, apenas con una palabra de explicación, y me dirigí al hospital. El trayecto se hizo eterno. Cada semáforo en rojo. Cada atasco. Mi pulso acelerado. Cuando llegué, el pasillo del hospital estaba impregnado de ese olor a desinfectante y desesperación. Carlos ya estaba allí, pálido y angustiado. Lo encontré frente a la puerta de una habitación. Su rostro estaba desencajado. Entré despacio. Isabel estaba en la cama, conectada a varias máquinas que pitaban suavemente. Parecía frágil, pequeña. Su rostro, más blanco de lo habitual, contrastaba con sus ojos. Sus ojos, que brillaban con una lucidez inquietante. Antonio, mi suegro, estaba sentado en una silla a un lado de la cama, con la mirada perdida en la pared. Su rostro, surcado por arrugas,
era un mapa de tristeza y cansancio. El médico, un hombre joven y amable, nos explicó que no había sido un ataque al corazón grave, sino un pico de estrés. Una reacción del cuerpo a una fuerte emoción. Necesita calma. Mucha calma, había dicho. Pero Isabel, a pesar de las palabras tranquilizadoras del médico, se aferró a su papel de víctima con una tenacidad férrea. Cuando Carlos se acercó a su cama, ella lo miró fijamente. Su voz, aunque débil, era firme. Y, lo supe al instante, despiadada. Carlos, hijo mío, dijo. Se detuvo. Respiró profundamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. El teatro era perfecto. No me queda mucho tiempo en este mundo. Lo siento. Pero antes de irme, quiero que elijas. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Javier, mi cuñado, su mujer y yo éramos testigos involuntarios de aquella tortura emocional. Podía sentir el aire denso, pesado, cortando la respiración. Isabel apretó la mano de Carlos, que estaba apoyada en la cama. Sus uñas, cuidadas, se clavaron un poco en la piel de mi marido. ¿O la dejas a ella?, continuó, su voz cargada de un dolor que parecía real, y vuelves a ser mi hijo. Mi único hijo. O sales por esa puerta con ella y no me vuelves a mirar a la cara. Para mí, entonces, habrás muerto. El oxígeno escaseaba. No solo para Isabel. Para todos nosotros. Carlos estaba atrapado. Sus ojos buscaron los míos, llenos de un sufrimiento inmenso. Vi en su mirada la lucha de un hombre. La lealtad a su madre, que lo había criado. El amor por mí, su esposa. La imagen de Sofía, su hija, que dependía de nosotros. Todo se mezclaba en una tormenta silenciosa dentro de él. Un grito ahogado. Antonio, mi suegro, tosió. Un sonido seco. Pero no dijo nada. Se mantuvo al margen. Su rostro era una máscara de dolor. Carlos se puso de pie. Lentamente. Se quedó allí, en medio de la habitación, tembloroso. Sus manos se cerraron en puños, luego se abrieron, luego volvieron a cerrarse. Era un hombre en la encrucijada más dolorosa de su vida. Finalmente, se inclinó. Tomó las manos de su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar, sin control, por sus mejillas. Madre, dijo. Su voz, aunque rota por la emoción, sonó con una fuerza que nunca le había escuchado antes. Era una voz nueva. La voz de un hombre que, por fin, estaba a punto de tomar las riendas de su propia vida. La quiero. La quiero con todo mi corazón. Pero Elena es mi esposa. Sofía es mi hija. Son mi familia. Mi responsabilidad. No puedo dejarlas. No puedo vivir sin ellas. Lo siento. Lo siento mucho. Pero mi familia, mi verdadero hogar, está con ellas. Isabel se quedó inmóvil. Su rostro se descompuso en un instante. Sus ojos, antes tan lúcidos y vengativos, se llenaron de incredulidad y un dolor genuino. Su agarre sobre la mano de Carlos se relajó. Se volvió inerte. Carlos soltó su mano. Lentamente. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero había una determinación nueva en ellos. Una luz que yo no había visto en mucho tiempo. Una luz que me dio esperanza. Tomó mi mano, la apretó con fuerza. Con una fuerza que me transmitió toda su decisión. Vamos a casa, Elena, dijo. Su voz era tranquila. Clara. En ese momento, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Ya no eran lágrimas de dolor.
Eran lágrimas de liberación. Lágrimas de una victoria agridulce. Carlos, mi Carlos, el hombre que yo amaba y que había estado perdido en la sombra de su madre, acababa de elegir. Había elegido. Los días que siguieron a la elección de Carlos fueron extraños. Demasiado extraños. Isabel salió del hospital, sí. Los médicos dijeron que se recuperaría. Pero la casa de mi suegro se convirtió, para nosotros, en un lugar de silencio hostil. No hubo más gritos. No hubo más discusiones abiertas. Lo que hubo fue algo peor, una ausencia total de comunicación. Una pared invisible. Carlos intentó llamar a su madre. Al principio, varias veces al día. Pero Isabel no contestaba. Nunca. Los mensajes de texto se quedaban sin leer. Javier, mi cuñado, nos miraba con una mezcla de resentimiento y una especie de triunfo mal disimulado. Como si la situación le complaciera. Como si él, de alguna manera, hubiera ganado algo en todo este caos. Decidimos que era hora de construir nuestras propias fronteras. No para castigar a Isabel, no. Sino para protegernos. Para proteger nuestra familia. Carlos y yo. Como equipo. Por fin, como un equipo. Una tarde, con Sofía dibujando en el suelo de la sala, su lápiz de cera amarillo raspando suavemente el papel, nos sentamos en el sofá. El aire, por una vez, estaba ligero. Había una serenidad que no sentía en mucho tiempo. No podemos forzar a tu madre a cambiar, Carlos, le dije. Mi voz era tranquila, pensada. Ni a que nos acepte como éramos antes. Eso ya no existe. Pero sí podemos cambiar cómo nosotros nos relacionamos con ella. Cómo protegemos lo nuestro. Podemos proteger a nuestra familia. Nuestra pequeña familia. La que somos tú, Sofía y yo. Él asintió. Sus ojos ya no eran los de un hombre atormentado por la culpa. Había una nueva claridad en ellos. Una luz. La luz de la decisión. ¿Y qué hacemos, Elena?, preguntó. Su voz, aunque un poco ronca, sonaba comprometida. Lo que es justo, respondí. La invitaremos a las fiestas importantes. A las comidas familiares señaladas. Pero no iremos cada fin de semana. No permitiremos que sus palabras nos hieran de nuevo. Y sobre todo, Carlos, no permitiremos que afecte a Sofía. Ella merece crecer en paz. Carlos estuvo de acuerdo. Me apretó la mano. Fue un gesto simple, pero significó el mundo para mí. Fue la confirmación de que estábamos en esto juntos. Que él había elegido. Las llamadas a Isabel disminuyeron. Cuando ella no respondía, Carlos no insistía. Ya no había súplicas. Había respeto por una decisión tomada. Isabel, por su parte, se mantuvo en su silencio. Ni una palabra. Ni un gesto. Para ella, éramos como fantasmas en su vida. Pero a Antonio, mi suegro. Él se convirtió en nuestro puente. En el hilo invisible que mantenía una tenue conexión. Él venía a menudo a buscar a Sofía. La llevaba a casa de los abuelos. Y me contaba que Isabel, aunque mantenía su distancia con Carlos y conmigo, se derretía con la niña. Ella era su nieta. Su sangre. Y ese vínculo, el de la abuela y la nieta, era más fuerte que su orgullo. Más fuerte que su ira. Sofía volvía a casa contando historias de la abuela. De cómo le había enseñado a hacer un punto de cruz o a plantar una pequeña maceta. Yo escuchaba. Y comprendía. Comprendía que el amor, a veces, encuentra su camino de las maneras más insospechadas. Aprendimos a vivir con la distancia.
Con el silencio de Isabel. Era una paz diferente a la que yo había soñado. Una paz con cicatrices, sí. Pero era nuestra paz. Una paz real. Una paz construida sobre la verdad y el respeto. Llegó la siguiente Nochebuena. Este año, no hubo reservas en restaurantes. No hubo dramas. Carlos, Sofía y yo preparamos la cena en casa. Cocinamos juntos el cordero asado, Sofía ayudó con los postres de turrón y polvorones, y la risa llenó nuestra cocina. Por primera vez, no hubo sillas de más. No hubo miradas de juicio. No hubo silencios cargados de veneno. No hubo la sombra de la culpa. Fue una Nochebuena diferente. La Nochebuena más tranquila que habíamos tenido en 12 años. La Nochebuena de nuestra nueva frontera. Y en mi corazón, sentí que era la Nochebuena más feliz de todas. Porque era nuestra. Solo nuestra. Han pasado varios años desde aquella Nochebuena. Desde la elección de Carlos en el hospital. Desde la construcción de nuestras nuevas fronteras. Sofía es una adolescente ahora, llena de vida y de sueños. Sus ojos, antes llenos de interrogantes infantiles, ahora reflejan la curiosidad de una joven que empieza a entender el mundo. Carlos y yo hemos construido una vida tranquila. Una vida sólida. Cimentada en el respeto mutuo, en la comunicación y en la fortaleza que encontramos al unirnos. Somos un equipo. De verdad. Esta tarde, el sol de un domingo de otoño baña nuestro jardín. Carlos y Sofía trabajan juntos. Él le enseña a podar los rosales, sus manos grandes guiando las pequeñas manos de ella. Ríen. La risa de Sofía es una música que lo llena todo. Es la risa que siempre quise para ella. Isabel, mi suegra, también está aquí. Se sienta en el porche, en la mecedora. Ha envejecido, claro. Sus gestos son más lentos, sus palabras más escasas. No hablamos mucho, ella y yo. La herida profunda que se abrió aquella Nochebuena, y que luego se infectó con sus manipulaciones, nunca se cerró del todo. No. Pero se ha convertido en una cicatriz. Una cicatriz que no duele. Una cicatriz que nos recuerda el camino que recorrimos. Y, a veces, la veo. La veo mirándonos, a Carlos, a Sofía, a mí. Y en sus ojos viejos, intuyo algo parecido a la paz. Quizás. O quizás sea solo el cansancio. Antonio, mi suegro, ya no está con nosotros. Se fue hace un año. Su ausencia deja un vacío, sí. Pero su sabiduría, su calma, sus palabras en aquella cafetería, resuenan en mi memoria como un eco de verdad. Él fue el primer eslabón para que todo cambiara. Y mirando a mi familia, a mi pequeña familia que ha resistido las tormentas, pensando en todo lo que hemos vivido, comprendo las lecciones más valiosas de este viaje. Lecciones que me gustaría compartir, de corazón a corazón. Yo entendí que los padres aman a sus hijos con una fuerza inmensa. Un amor que, a veces, puede ser tan grande que se convierte en una cadena. En una necesidad de control. La lección más grande, creo, es aprender a soltar. A confiar en las decisiones de nuestros hijos. A respetar la familia que ellos eligen construir. Que el amor no es posesión, no es control, es libertad. Y que intentar manipular o imponer nuestra voluntad, solo sirve para alejar a quienes más queremos. Al final, lo que los hijos recuerdan no son los bienes materiales que les dejamos, sino el amor incondicional y el respeto con el que los tratamos. La alegría que les permitimos tener. Y para los hijos, como mi Carlos, yo aprendí que la piedad filial no debe ser nunca un sacrificio ciego de nuestra propia felicidad. Proteger la felicidad de nuestro propio hogar, de nuestra pareja, de nuestros hijos, no es egoísmo. Es responsabilidad. Es la base de un hogar sano. A veces,
la lealtad mal entendida nos lleva a callar, a ceder, a permitir que otros dicten nuestra vida y nuestra paz. Pero el silencio no es la solución. Solo empeora las cosas. Y a veces, establecer límites claros y firmes, incluso si duelen al principio, es la expresión más elevada de amor. Tanto hacia nuestros padres, al enseñarles dónde termina su influencia, como hacia nosotros mismos y hacia la familia que hemos prometido cuidar. Porque un amor que exige la infelicidad del otro no es un amor sano. Es otra cosa. El mundo moderno, o quizás simplemente la vida con sus complejidades, me enseñó que el respeto no es algo que se nos concede por derecho. Es algo que se gana. Y no se gana con peleas ruidosas, con discusiones interminables. Se gana con la quietud. Con la firmeza de defender nuestros propios valores. Con la valentía de hablar la verdad en el momento justo. Y comprendí que, detrás de las acciones más crueles y extremas, a veces se esconde el miedo más grande de todos, el miedo a la soledad, a ser olvidado. A dejar de ser importante. Aprender a comprender ese miedo no es perdonar el daño que nos han hecho, no. Es, simplemente, liberarnos a nosotros mismos de la carga del resentimiento. Nos permite seguir adelante con paz en el corazón. La vida nunca es perfecta. Nunca. Siempre habrá tormentas, siempre habrá desafíos. Siempre habrá días buenos y días no tan buenos. Pero si tenemos fe, si somos firmes en nuestros valores, si cultivamos el amor y la comprensión dentro de nuestro propio hogar, incluso las heridas más profundas pueden sanar con el tiempo. Sonrío. Una sonrisa que nace de un lugar profundo. Un lugar que antes, en aquella Nochebuena, estaba lleno de dolor. Pero que ahora está lleno de paz. Miro a Carlos y a Sofía, riendo en el jardín, bajo el sol. Y sé que, a pesar de todo, esta pequeña familia mía ha encontrado su propio rincón de cielo. Y eso es más que suficiente. Y así, queridos oyentes, la historia de Elena llega a su fin aquí. Después de todo lo que han escuchado, ¿qué piensan ustedes sobre las decisiones que tomó? ¿Creen que actuó correctamente al alzar la voz en aquella Nochebuena? ¿Harían algo diferente si estuvieran en su lugar, enfrentando el peso del silencio y la manipulación? Me encantaría conocer sus reflexiones. Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Les aseguro que siempre leo cada uno de sus mensajes. Su perspectiva es muy valiosa para mí. Si esta historia les ha hecho reflexionar, les ha tocado el corazón o les ha dado una nueva luz, no olviden dejar un me gusta en este vídeo. Compartan esta narración con alguien a quien crean que también le conmoverá o le servirá de inspiración. Y, por supuesto, suscríbanse al canal Corazones de Millonarios para no perderse las próximas entregas. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista de ese viaje de vida sea usted. Hasta pronto.